Antes de empezar a ver la carga electrónica, vamos a ver cómo funcionan los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales, los primeros, se fabricaron en los años 60 por la empresa Fairchild. Normalmente se utilizaban para construir unidades encargadas de sumar, restar, dividir, integrar, y de ahí viene su nombre, de amplificador operacional. El amplificador operacional por dentro básicamente tiene tres partes. Lo podemos dividir en el amplificador diferencial, que es en la entrada, tiene las dos entradas, va a ver la diferencia entre las dos y va a amplificar la señal. A la salida vamos a obtener la diferencia de tensión entre la entrada 1 y la 2. Normalmente se pone un signo, el más y el menos, en cada patilla para diferenciarlas, y va a ser la tensión de salida, esa diferencia multiplicada por la ganancia. A continuación va a venir un amplificador de tensión, que lo que nos va a hacer es a la salida tener lo mismo que teníamos a la entrada del amplificador 1, multiplicado otra vez por la ganancia del 2. Con estos tenemos una ganancia muy elevada, porque son dos amplificadores en cascada. Y finalmente lo que encontramos es un amplificador de corriente. Más o menos es como si fuera un circuito push-pull o un driver, que lo que nos va a permitir es extraer una alta corriente y obtener al mismo tiempo una baja impedancia a la salida. Las características de estos tres pasos podemos ver en el primer paso que tiene una baja amplificación de ruido, alta impedancia de entrada. Son las dos características principales del primer paso. El segundo simplemente es una ganancia en tensión. Y el tercero lo que nos va a prestar son alta corriente a la salida, baja impedancia y normalmente una protección frente a cortocircuitos. Podría llevarla o no, pero normalmente la llevan. Todos estos amplificadores van alimentados con una fuente simétrica, una tensión positiva y negativa. Se puede poner la negativa a masa, en algunos de ellos no hay ningún problema, pero normalmente están diseñados para trabajar con fuentes simétricas con el fin de amplificar señales sinusoidales, señales alternas. A la salida vamos a tener unos límites. La tensión de salida vamos a tener la diferencia entre las dos tensiones de entrada multiplicado por la ganancia total del operacional. Pero hay unos límites. Si la tensión 1 es mayor que la tensión 2, a la salida, si no ponemos ningún tipo de realimentación, vamos a obtener como mucho la tensión más VCC, es decir, la tensión positiva. Y si la tensión 1 es menor que la tensión 2, a la salida vamos a obtener la tensión que tengamos en menos VCC. Si está puesto a masa, obtendremos 0 voltios. Aquí a la derecha podemos ver el esquema en concreto de un operacional. Es el TCL272, pero puede ser cualquiera, y vemos que consta de 13 transistores MOSFET. Esto cada etapa operacional, porque en el encapsulado de este chip, el de 8 pines, lleva dos circuitos amplificadores operacionales, es decir, esto multiplicado por 2. Resumiendo, podríamos decir que un amplificador operacional ideal tendría una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda, que son los rangos de frecuencia a los cuales puede operar, también infinito, y una impedancia de salida igual a 0 y no introduciría ningún tipo de ruido. En la práctica, un amplificador operacional tiene un ancho de banda del orden de megaciclos. Las impedancias de entrada son algunos megohmios y la ganancia es del orden de 100.000. Los amplificadores operacionales son muy versátiles y se pueden utilizar de muchas formas diferentes, pero podemos crear tres grupos, dependiendo de cómo está funcionando. Si lo utilizamos como comparador, es decir, no hay realimentación entrada-salida en ninguna de las patas, ni la positiva ni la negativa, V1 o V2, como lo queramos ver, esto sería un amplificador que tendería a ganar infinito. Normalmente se utiliza para adaptar niveles lógicos cuando tenemos una señal a la entrada digital con un nivel indefinido o porque viene con ruido, lo pasamos por un amplificador comparador, que le ponemos aquí la tensión de referencia, sería el pedestal a partir del cual nos va a detectar qué es uno lógico o qué no es, y nos va a dar a la salida una señal limpia, con los flancos de subida y bajada bastante limpios. También nos podría valer para generar una señal de error en un comparador de fases. Podríamos utilizar una de las entradas para introducir la frecuencia de entrada y otra la frecuencia de comparador del circuito PLL. A la salida, si el paso por 0 coincide, aquí no tenemos tensión. Pero si hay un desfasaje, dependiendo si es positivo o negativo, aquí nos va a crear una tensión que sería la tensión de error. Esa tensión, que sería con pulsos, la filtramos con un circuito RC y nos daría la tensión de error para realimentar el circuito PLL y enganchar en fase el oscilador. Otro modo de utilizar el amplificador operacional es utilizarlo como un amplificador. Para ello lo que hacemos es
crear una red resistiva, entrada-salida. Esto es una realimentación negativa, y dependiendo de la relación que hay entre las dos resistencias vamos a definir la ganancia del amplificador. Es decir, nosotros podemos definir qué ganancia va a tener el amplificador dependiendo del valor de la resistencia que le pongamos. La relación de ganancia sería la resistencia de realimentación partido por la resistencia que tenemos a masa. Esa sería la ganancia. Entonces la tensión que tenemos a la salida será la tensión de entrada multiplicada por la ganancia más 1, que sería una vez más la tensión de entrada. Si esta resistencia, en lugar de ser puramente resistiva, es condensador o bobina, podemos hacer también filtros selectivos. Y si esta resistencia o condensador lo pusiéramos en la parte contraria, lo que haríamos es un oscilador. Crearíamos una realimentación y con ello este amplificador se convertiría en un oscilador, y también definiríamos la frecuencia dependiendo de la capacidad que le pusiéramos de realimentación. Otro modo de utilizarlo es como buffer. Es un amplificador que no tiene ganancia, simplemente lo que nos va a hacer es adaptar impedancia entrada-salida, porque hemos visto que el amplificador operacional a la entrada tiene una impedancia teóricamente infinita, bueno, es muy alta, y a la salida muy baja. Esto es muy útil para eliminar efectos de carga entre etapas, porque nosotros podemos medir una tensión y sin cargarla la mediríamos aquí. Realmente es un circuito que también se llama seguidor porque lo que nos está haciendo es repetir lo que tenemos en la entrada a la salida, con la diferencia de que lo estamos aislando. Aunque carguemos aquí no va a afectar al circuito que tenemos al otro lado. Y también se utiliza para adaptar impedancias, precisamente por eso. Este es el esquema de montaje de la carga electrónica, el esquema en concreto el que yo he montado. He utilizado el operacional, el TLC 272, es un integrado de 8 pines, lleva 2 amplificadores dentro, solamente se utiliza una parte, la otra no se utiliza. Y luego el transistor de potencia, uno de canal N, yo he utilizado el MTP 15N06, se puede utilizar el que se quiera, este es de 60 voltios, 15 amperios. También se puede utilizar el MTP 3055, que es de 12 amperios, también 60 voltios, o el que se quiera. Realmente esto no es decisivo, podría valer cualquiera de canal N. Solamente nos tenemos que fijar en la tensión máxima, en este caso son 60 voltios, y la corriente máxima que admite. Yo he utilizado el de 15 amperios, el otro es de 12, pero la carga realmente la he diseñado para 3 amperios, 3,5, entonces va más que sobrado. Luego la resistencia de disipación es una resistencia que tiene que tener una potencia dependiendo de la carga que queramos hacer. Con 10 vatios es más que suficiente, y el valor de un ohmio nos va a definir directamente una relación directa tensión-corriente, de forma que si utilizáramos un polímetro, porque no le queremos poner un medidor, nos valdría también, simplemente poniendo aquí el polímetro, que cada voltio que tendríamos sería 1 amperio. Nos valdría sin necesidad de poner un amperímetro. Yo lo he puesto porque es más cómodo. Entre otras cosas porque las resistencias son PTCs, tienen un coeficiente positivo con la temperatura. Esta resistencia, cuando se calienta, su valor tiende a subir. Y si estamos midiendo la tensión, nos falsearía la medida y no sería exactamente. Si ponemos un amperímetro y estamos viendo corriente, la medida es más exacta. Bueno, pues como hemos visto, el amplificador operacional, aquí lo que estamos haciendo, usarlo como seguidor. Es decir, vamos a coger la salida, pero en vez de cogerla de la salida, la estamos cogiendo a través de este transistor MOSFET, que lo que nos hace es amplificar, pero este punto y este básicamente es el mismo, porque cuando este transistor tiene aquí una tensión positiva, conduce y tiende a tener la misma en el otro pin, en el pin en source. Entonces lo que estamos haciendo es tomar la referencia de este punto, de forma que cuando aquí tengamos un voltio, básicamente vamos a tener un voltio aquí, que será, como tenemos un ohmio, 1 amperio. Entonces, con la tensión lo que vamos a definir es la corriente. Lo que estamos haciendo es, dependiendo de la tensión que le pongamos en el pin 3, que es sobre el que se va a comparar, vamos a referenciar siempre sobre el pin 2, pues nos va a dar una corriente diferente. Es decir, con cada voltio que pongamos aquí, vamos a tener una carga constante de 1 amperio. Si ponemos 2 voltios, la carga será de 2 amperios. Bueno, pues a la entrada simplemente lo que tenemos que hacer es poner un divisor resistivo. Aquí lo que tiene es una resistencia positivo. Esto va alimentado todo con una fuente estabilizada de 5 voltios. Se podría integrar. Yo he puesto un alimentador de estos tipo USB y lo he puesto fuera de la caja. Se podría poner también dentro. Eso es indiferente. Y lo que este divisor va a tener es una resistencia limitadora para dar un valor de referencia bajo del orden de 3,5 voltios como máximo, para no superar el umbral de los 3,5 amperios.
porque si no aquí tendríamos mayor disipación. Bueno, con esto lo que vamos a hacer es limitar el umbral máximo de corriente de la carga. Bueno, pues aquí tenemos una resistencia de 10K que nos va a dar un ajuste grueso y una de 1K que nos va a dar el ajuste fino. Si tenemos las dos resistencias colocadas, en total 11K, pues vamos a tener 3,5 amperios. Son 3,5 voltios que nos va a dar como resultado por los 3,5 amperios. Si lo vamos reduciendo, el valor de la resistencia, pues nos irá bajando hasta 0,3, que es el valor máximo que vamos a tener con 1K. Y este 0,3, si lo seguimos reduciendo, llegaríamos hasta 0. Es decir, tenemos un umbral de ajuste con el ajuste fino de 0 a 0,3 y con el grueso podríamos subir hasta 3,5. A la salida, como vemos, a la salida del drenador, del drain, tenemos la carga. La ponemos desde esta borna positiva hasta la negativa. Y la negativa, en vez de ir directamente a masa, la vamos a pasar a través del SUN del medidor. Hay que tener en cuenta que este medidor es el que yo he montado. Hay muchos modelos y cada uno tendrá su conexionado. En este caso, la conexión es esta. El que pone más I, que es un cable rojo, ese es el que tenemos que poner a masa, y el que pone I menos es el que tenemos que poner al borne negativo. Pero ya os digo que dependiendo de la plaquita que estemos utilizando, esto puede cambiar. Luego tiene 3 entradas en otro conector más pequeñito, uno que pone VIN, aquí nos va a ver o medir la tensión, la que nos va a mostrar en el display, es el medidor, el voltímetro, la tensión de alimentación del propio dispositivo y el pin de referencia de alimentación también del dispositivo. Es decir, estos dos pines, VCC y GND, son la alimentación del voltímetro y por eso los conectamos directamente a la fuente de 5 voltios. El VIN lo que vamos a hacer es monitorar la tensión de la carga. La tensión de la carga, que es la tensión que le vamos a poner nosotros de la batería, pila, fuente, de lo que queramos. Entonces con esto estaremos midiendo directamente con el voltímetro la tensión de la pila o batería que estemos midiendo. Y luego le someteremos a una carga y nos dará en la parte de abajo la corriente. Esta es la carga electrónica, la que supongo que habréis visto a lo mejor algún vídeo. Cuando hice la caja de chapa no hablé del circuito impreso, de la electrónica, y bueno, este vídeo pues lo he dedicado a ello porque me lo habéis pedido bastantes de vosotros. Ya hemos visto el esquema, el display que mide tensión y corriente, el alimentador, bueno, lo tengo ahora enchufado, es un alimentador, es de una Palm, de estas antiguas. Le puse este conector aquí, le quité y le puse la toma normal porque es más cómodo para enchufarlo. Es un alimentador de 5 voltios de continuo. No hace falta que sea de mucha corriente, este es de 1 amperio, pero no sería necesario porque esto consume muy poco. Simplemente es el operacional y el display. Con 100 miliamperios iría más que suficiente. Bueno, vemos aquí las dos bornas, que son a través de las cuales vamos a poner la fuente, la pila o lo que queramos someter a carga. Los dos potenciómetros, el ajuste fino y el grueso, son estos dos potenciómetros. Ahora lo veremos por dentro. Vamos a abrir la caja. En este lateral está el pequeño ventilador que va alimentado también directamente a la fuente de 5 voltios. La placa, como veis, un uniprint porque realmente solamente es el operacional, este condensador de desacoplo que le puse aquí en la puerta contra el surf, y el de la alimentación, uno de un microfaradio multicapa y otro de 100 nanofaradios que le puse aquí a la salida. La resistencia está puesta en serie con los potenciómetros, la de 4K7, bueno, está realmente puesta en la placa, y los cableados que van directamente a una clema de estas de terminales de conexión que se usaban en los chasis de aparatos de radio a válvulas y televisores. Bueno, el transistor está montado por debajo, no se puede ver porque este disipador es en forma de araña, es de un transistor. La rotulación no os fijéis mucho porque pone C, E y B, porque era un disipador de un transistor de potencia. Y bueno, aquí están las dos resistencias de medio ohmio que están en serie, que da de 1 ohmio, 10 vatios, y están puestas con paz térmica para que disipe también el disipador del transistor, se aprovecha. Bueno, aquí tenéis el medidor que, como os decía, fijéis mucho en el cableado de este medidor porque si compráis otro quizás varíe, el vuestro puede ser diferente. El SUN
es este hilo de cobre que hay aquí, que si lo vemos un poco de cerca, vemos que está cambiado. El Sun original es un hilo de una aleación de cobre, y para calibrar el ajuste del amperímetro yo lo que hice es utilizar un hilo de cobre que tiene resistencia, una aleación, para que el ajuste de corriente diera exacto. En este caso este medidor no lleva calibración de corriente, sí lleva calibración de tensión, pero no lleva calibración de corriente. Entonces lo hice modificando el valor del Sun. Y aquí poco más hay que ver, simplemente es la conexión de entrada de la alimentación a los 5 voltios y la distribución de todo el cableado, que se ve mucho más fácil y claramente en el esquema. Aquí tenemos otro tipo de medidor, este es el que normalmente se localiza ahora, tiene dos ajustes, el de calibración de corriente y tensión. Este en concreto a mí no me ha dado muy buen resultado porque nunca he conseguido que midan preciso, de forma precisa. Pero bueno, esta es la resistencia de Sun, la original, esta está sin cambiar. Y aquí vemos que los terminales son diferentes. El de 3 pines es el gordo y el de 2 es el pequeño. El otro era al revés. Por aquí es por donde va la alimentación del medidor y este otro es el conector a través del cual va la carga, la resistencia y el hilo común. Aquí tengo la carga ahora conectada con una fuente de alimentación. Vamos a probar los dos ajustes. El fino, como hemos dicho, el ajuste va desde 0 hasta 0,3 amperios, más o menos. Puede tener tolerancia. Ahí tenemos más o menos 200 miliamperios. Y ahí lo tenemos a tope. Da casi los 0,3, lo que nos sale en las cuentas más o menos. La tolerancia de la resistencia también le afecta. Y con el otro ajuste podemos llegar hasta los 3 amperios y medio. No lo voy a subir porque esta fuente que tengo es de 2 amperios. Pero bueno, vemos que va subiendo. Ya está por 1 amperio. 1,3, 1,4, 1,7, 1,8. Bueno, tampoco la quiero sobrepasar. 2,6, 2,7 amperios. Bueno, pues esto es todo.